Soy el Dr. Alejandro Cuevas. Y durante los últimos 11 meses, he estado cometiendo un crimen. Un crimen contra la ciencia, la naturaleza, y muy posiblemente, un crimen contra Dios en todo. Empezó cuando unos monjes tibetanos del monasterio Gomorrí, un lugar perdido entre los picos más altos del mundo, me confiaron un secreto que habían guardado en las criptas heladas de su templo. Desde el año 1968, han estado escondiendo a un yeti, y el mes pasado, después de más de medio siglo de silencio, me pidieron que me lo llevara, que lo moviera, que lo hiciera desaparecer de nuevo. Esta grabación es mi confesión, mi única póliza de seguro. Porque si yo desaparezco en estas montañas, si mi señal se apaga para siempre, la verdad de lo que vi, la verdad de lo que esa criatura antigua me mostró, no puede, no debe, desaparecer conmigo. Lo que se ahora cambia, todo, cambia lo que creemos saber sobre el mundo, sobre nosotros mismos, y sobre las historias que nos contamos, para poder dormir por la noche. Antes de esto, mi vida era mucho más simple, o al menos eso creía. Yo era solo un glaciólogo, un hombre que estudiaba las historias congeladas en el tiempo, un científico que huía de un fantasma. Mi propio fantasma. Mi hija, Sara Anella, murió en el Aconcagua hace 3 años. Murió en la montaña, y yo estaba con ella. Yo era su compañero de escalada, su mentor, su padre. Wi-Fi. Le fallé en el único deber que importa. Desde entonces, he buscado el aire más fino, el frío más cortante, como una especie de penitencia. Llevo la altitud en mis pulmones como un recordatorio constante de esa deuda. El Tíbet, el techo del mundo, era simplemente el lugar más alto y solitario que pude encontrar para perderme, para castigarme con la misma belleza que me arrebató a mi hija. Mi trabajo aquí era una excusa perfecta, una tapadera para mi duelo. Un duelo que se había convertido en la única geografía que conocía. Mi rutina era predecible, monótona, y eso me daba seguridad. Me levantaba antes del amanecer, el frío era tan intenso que dolía respirar. Preparaba mi equipo y pasaba el día en el glaciar, perforando núcleos de hielo. Cada cilindro de hielo es un libro. En sus copas puedes leer la historia del clima, las erupciones volcánicas, las sequías de hace milenios. Es un trabajo de paciencia, de soledad. Por la noche, volví al monasterio Gomorrí, mi base de operaciones. Los monjes me habían acogido con una hospitalidad silenciosa, respetando mi espacio, mi trabajo, mi dolor evidente. Analizaba mis muestras, catalogaba los datos, escribía informes que nadie leería con el mismo fervor con el que yo los escribía. Era una forma de imponer orden en un universo que se había vuelto caótico y cruel. Creía que sí podía entender el pasado del mundo. Quizás podría empezar a entender cómo seguir adelante en el mío. El monasterio tenía sus propios ritmos, su propia banda sonora. Me acostumbré a ella. El constante y seco chasquido de las miles de banderas de oración golpeadas por un viento que nunca cesa. Los cantos guturales de los monjes. Un zumbido profundo y resonante que parecía hacer vibrar los cimientos de piedra del templo y de mi propia alma. El crujido agudo y limpio del hielo bajo mis botas cada vez que salía al exterior. Sonidos de devoción, tu naturaleza, de aislamiento, se convirtieron en el telón de fondo de mi existencia. Un mantra ambiental que me adormecía, que me permitía no pensar demasiado. Pero había otro sonido, uno que al principio descarté, uno que mi mente científica se esforzó por catalogar y archivar como algo mundano, algo sin importancia. Un error en mi percepción. Era un zumbido grave, casi infrasónico y pulsante. Venía de abajo, de las profundidades de la montaña sobre la que se asentaba el monasterio. Al principio, lo atribuye a maquinaria vieja. Quizás un generador diésel antiguo que usaban para alguna necesidad que yo desconocía, o el sistema de agua que subía desde algún pozo subterráneo. Era una explicación lógica, tranquilizadora. La mente humana es una experta en encontrar patrones lógicos para evitar enfrentarse a lo imposible. Así que lo ignoré, Low Archive, como ruido de fondo. Un recordatorio de que incluso en el lugar más remoto del planeta, la mano del hombre, con sus motores y su torpeza, siempre deja una cicatriz, un eco mecánico. Durante meses. Ese fue mi consuelo. El zumbido era solo eso en una máquina. Entonces, una noche, todo cambió. La tormenta de nieve llevaba horas azotando los muros del monasterio,
El viento aullaba como un animal herido. Yo estaba tumbado en mi catre, intentando leer a la luz de una lámpara de queroseno, cuando el zumbido pareció intensificarse. Y justo después, la vibración fue seguida por algo nuevo. Algo que no era mecánico. Era un suspiro. Un suspiro profundo, gutural, increíblemente largo. No fue un sonido que escuché con mis oídos. Fue algo que sentí en mi pecho, en el suelo de piedra. Una vibración que subió por las patas de mi catre y me recorrió la columna vertebral. Era el suspiro de algo inmenso, algo cansado y vivo. En ese silencio que siguió, el aullido del viento parecía un susurro. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que se repitiera. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, el aire estaba extrañamente quieto. La nieve había cesado. El sol brillaba sobre un mundo blanco y puro. Mientras preparaba mi café, alguien llamó suavemente a mi puerta. Era el anciano abad, Lobsang, un hombre cuyos ojos parecían contener la historia de esas montañas. Nunca venía a verme, a menos que fuera absolutamente necesario. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esperaba preguntas sobre el generador, sobre el ruido. Pero no vino con preguntas sobre mis datos, ni sobre mis equipos. Vino con una súplica en su mirada ancestral, una urgencia que rompía con su habitual serenidad. Me pidió, con un gesto de su mano, que lo siguiera. No dijo a dónde. No dijo por qué. Simplemente me miró. Y en su silencio había un peso que yo no podía rechazar. Sabía, instintivamente, que mi vida como glaciólogo había terminado en ese preciso instante. Me guió a través de pasillos que yo conocía bien. Pero luego, giró hacia una parte del monasterio que siempre había estado cerrada. Una zona que yo asumía que era para uso exclusivo de los monjes. Descendimos por unas escaleras de piedra que no sabía que existían. Con cada escalón, el aire se volvía más frío, más denso, y el olor. El olor cambió. Dejó de oler a incienso y a aceite de lámpara, para dar paso a algo primario, a algo salve. Olía a pelaje mojado, a tierra húmeda y a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Era un olor animal, pero no como el de los yaks o cualquier otra criatura que conociera. Era más antiguo, más complejo. Mi pulso se aceleraba. Cada paso era un eco en la oscuridad. El sonido de nuestras respiraciones parecía profanar un silencio que llevaba siglos intacto. Llegamos a un pequeño rellano frente a una enorme puerta de madera, reforzada con bandas de hierro oxidado. Parecía más la puerta de una bóveda que la de una habitación. El zumbido pulsante era más fuerte aquí. Una presencia física que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Lobsang se detuvo. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros buscando algo en los míos. Puso una mano en mi hombro. Una mano frágil, pero con una fuerza sorprendente. Y en un susurro, me dijo la frase que se convertiría en el eje de mi nueva existencia. La montaña recuerda lo que nosotros olvidamos, Dr. Cuevas. A veces, la montaña pide ayuda para seguir recordando. Sacó una pesada llave de hierro de los pliegues de su túnica y la introdujo en la cerradura, con un chirrido metálico que me erizó la piel. El sonido del mecanismo al girar fue como el chasquido de un hueso. El aire que salió de la rendija cuando la puerta empezó a abrirse fue gélido y cargado con ese olor animal, ahora abrumador. Me golpeó como una pared física. Mi primer instinto, el de cualquier hombre cuerdo, el de cualquier científico, fue dar media vuelta y correr. Correr escaleras arriba, volver a la luz del sol, a mis datos, a la lógica, correr y no parar hasta estar de vuelta en mi mundo. Un mundo donde las leyendas son solo eso, leyendas. Detrás de esa puerta, había algo que iba a destrozar mi comprensión de la realidad. Y una parte de mí lo sabía. Podía sentir el abismo abriéndose bajo mis pies, el mismo vértigo que sentí en la cresta de la Concagua, justo antes de la caída. La puerta se abrió por completo, revelando una oscuridad casi total, una oscuridad que respiraba. Y entonces, en ese momento crucial, con el corazón en la garganta y el instinto de supervivencia, gritándome que huyera, tomé mi primera decisión real en mucho tiempo. Una decisión que no estaba guiada por la culpa o el dolor, sino por una curiosidad pura y aterradora. Miré la oscuridad, miré al anciano abad, que había depositado su fe imposible en mí, y di un paso adelante. No corrían, entraban. Ese fue mi primer secreto.
La primera vez que elegí lo desconocido sobre lo seguro. Y ese fue el principio del fin de todo lo que yo era. Si quieres saber qué había detrás de esa puerta, qué fue lo que vi en esa oscuridad helada, te pido que te quedes conmigo. Por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia. Te prometo que la verdad que estoy a punto de contarte es más extraña y más importante de lo que jamás podrías imaginar. Necesitas quedarte hasta el final. Entré en un espacio frío y oscuro. Ali estaba. El olor me golpeó primero, en una mezcla de tierra húmeda, pelaje mojado y el aroma metálico del ozono. Como el aire tras una tormenta, mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, que solo era rota por un débil rayo de luz, que se filtraba por un respiradero en lo alto. Y entonces lo vi. No era el monstruo rugiente y abominable de las leyendas occidentales. Era antiguo, sentado en el rincón más alejado, una silueta inmensa y encorvada. Su pelaje, que alguna vez debió ser de un blanco puro, estaba enmarañado, sucio y lleno de cicatrices que contaban historias de una vida imposiblemente larga y dura. No estaba encadenado, no físicamente, pero la pesadez de su postura, la forma en que su enorme cabeza colgaba, hablaba de un confinamiento más profundo. Y sus ojos, cuando se levantaron para encontrarse con los míos, no contenían furia, sino una tristeza tan vasta y profunda como el propio Himalaya. Una soledad que reconocí al instante, porque era un reflejo de la mía. Lobsang cerró la pesada puerta de madera detrás de nosotros. El sonido del cerrojo al encajar resonó en el silencio, sellando el mundo exterior. Se acercó a mí y habló en un susurro, como si temiera profanar la santidad de aquel lugar. Me explicó la situación con una urgencia tranquila que me heló la sangre. La seguridad del Estado. Sus patrullas eran más frecuentes, sus preguntas más incisivas. Usaban la excusa de estudios geológicos, pero traían equipos que no eran para analizar rocas. Drones térmicos, sensores de movimiento. Estaban barriendo la región en busca de firmas de energía anómalas. Una frase burocrática para lo inexplicable. El monasterio, que había sido un santuario durante más de 50 años, se estaba convirtiendo en una jaula de cristal. Los monjes eran demasiado viejos. Sus movimientos estaban demasiado vigilados. Cualquier acción, fuera de lo común, por su parte, atraería una atención que no podían permitirse. El tiempo de su secreto, me dijo, se había agotado. Entonces me explicó por qué yo era el factor inesperado, la variable que no encajaba en su ecuación de vigilancia. Un académico extranjero, un glaciólogo con permisos de investigación que me autorizaban a moverme por zonas remotas. Tenía equipo, un trineo de carga, una coartada perfecta para transportar material científico por las altas cumbres. Yo era su única esperanza, no para Lacker, no para revelar la verdad al mundo, sino para hacer lo que ellos habían hecho durante décadas en esconderlo. Mover al-Duzude, como lo llamó Lobsang, con una reverencia palpable, a un nuevo santuario, un sistema de cuevas sagradas a 3 días de camino, en un macizo montañoso que los mapas oficiales marcaban como inaccesible. Mi trabajo ya no sería leer la historia en el hielo, sino convertirme en parte de una historia secreta. Mi misión era la de un contrabandista de lo sagrado. Mi ciencia, mi dolor, todo se convertiría en una tapadera para el mayo eres secreto de la tierra. Miré desde el rostro arrugado de Lobsang hacia la figura inmóvil en la oscuridad, un ser que había vivido oculto, cuidado por generaciones de monjes, desde antes de que yo naciera. Pensé en mi propia vida, en cómo había intentado esconderme del mundo, esconderme de mi duelo. Vi un eco de mi propia reclusión en esa criatura. Acepté. No necesité pronunciar ninguna palabra. Bastó con un único y lento asentimiento. El pacto quedó sellado en el aire helado de la cripta. Lobsang pareció liberar una tensión que llevaba años conteniendo. Me dio las primeras instrucciones, las reglas de este nuevo y extraño compromiso. Sacó un trozo de tiza de su túnica y trazó una línea blanca y nítida en el suelo de piedra, a unos 3 metros de donde yo estaba. Nunca cruce esta línea sin permiso, doctor, susurró. El respeto es el único idioma que él nunca ha olvidado. La regla era clara, pero la forma de obtener ese permiso era un misterio que yo tendría que descifrar solo. Así comenzó el ritual.
Mi trabajo oficial como glaciólogo se convirtió en una elaborada pieza de teatro. Mi verdadera labor tenía lugar en las sombras, en los momentos robados antes del amanecer. La primera tarea fue preparar su alimento, siguiendo la receta de Lobsang, una papilla espesa de cebada fermentada, mezclada con un puñado de hierbas medicinales de olor penetrante y un poco de grasa de yak para la energía. El aroma era terroso, casi primordial. Con el cuenco de madera en mis manos temblorosas, descendí por las escaleras de piedra. Cada paso era un eco que medía mi nerviosismo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me aceptaría? Me detuve justo delante de la línea de tiza. En la penumbra, apenas podía distinguir su silueta, una montaña de pelo y quietud. El único sonido era el de su respiración, un ritmo lento y profundo, como las mareas de un océano subterráneo. Dejé el cuenco en el suelo y esperé, sintiéndome un intruso en un mundo que no me pertenecía. Contuve la respiración, esperando una señal. Un gruñido, un movimiento brusco, cualquier cosa, pero solo hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. La criatura no se movió. 1 minuto en 2, empecé a sentirme ridículo, un tonto jugando a un juego de niños. Me di la vuelta, resignado, listo para volver a mi mundo de lógica y datos. Y entonces, lo oí, un resoplido. Un sonido bajo. Una exhalación suave que no contenía ninguna amenaza. Era casi un suspiro de resignación. Recordé las palabras de Lobsang sobre el permiso. Me detuve y miré hacia atrás. Lentamente, como si emergiera de la propia piedra, una mano enorme y cubierta de cicatrices, con dedos largos rematados en garras oscuras, se extendió desde la oscuridad. Con una delicadeza inesperada, agarró el borde del cuenco y lo deslizó hacia las sombras hasta que desapareció. El pacto había sido honrado por ambas partes. Yo había cumplido. Y él había aceptado. Esta sencilla transacción se convirtió en el latido de mis días. Cada mañana, sin falta, repetía el proceso. Preparaba la comida, bajaba la cripta, dejaba el cuenco en el límite y esperaba la señal. El resoplido de permiso. A veces era inmediato, otras veces tardaba una eternidad. Una prueba silenciosa de mi compromiso. Empecé a hablarle, no porque esperara una respuesta, sino para humanizar el ritual. Para que no fuera solo una entrega de comida a un animal enjaulado. Le hablaba del tiempo, de la textura de la nieve, de las capas de ceniza volcánica que encontraba en el hielo. Le contaba las historias muertas del planeta, pero nunca le hablaba de Sara. Ese era mi propio santuario de dolor. Una cripta a la que nadie, ni siquiera un ser de leyenda, tenía acceso. Él simplemente escuchaba. Su presencia inmóvil y masiva era el único testigo de mis monólogos en la penumbra. Poco a poco, empecé a descifrar su lenguaje. El lenguaje del silencio. El resoplido era permiso, sí, pero había más aún parpadeo lento y deliberado de sus ojos hundidos cuando describía una tormenta que se acercaba. Yo lo interpretaba como atención, como un entendimiento que trascendía las palabras. Un gruñido bajo, un retumbar que vibraba en su pecho, siempre que se oía un ruido desconocido en el exterior, como el motor de un jeep lejano. Eso era una advertencia. Una señal de agitación, un leve desplazamiento de su peso, el sonido de una garra raspando la piedra, era un signo de impaciencia o inquietud. Ya no me sentía como un científico, me sentía como un aprendiz, un estudiante de una gramática hecha de presencia, de silencio y de pequeñas vibraciones en el aire helado. Estaba aprendiendo a escuchar con todo mi cuerpo, no solo con mis oídos. A la semana de empezar nuestro ritual, algo cambió. Algo que rompió la unidireccionalidad de nuestro pacto. Como de costumbre, dejé el cuenco y él lo recogió. Pero, y esa vez, en lugar de retirarse por completo a las sombras, su mano volvió a aparecer. Se detuvo justo en el borde de la línea de tiza y con una lentitud infinita depositó algo en el suelo antes de desaparecer. Me acerqué con cautela. Era una piedra de río, de un color gris oscuro, pulida por milenios de agua, hasta tener una forma ovalada y una superficie perfectamente lisa. Estaba fría al tacto, un fragmento del mundo exterior traído a esta celda de piedra. No sabía qué significaba. ¿Era un regalo? ¿Un pago? ¿Una simple curiosidad? Lo que fuera. Era la primera vez que él me daba algo. Guardé la piedra en mi bolsillo
y su peso se sintió como el de un ancla, una conexión tangible con el imposible ser que vivía bajo el monasterio. Decidí no contarle a Lobsang sobre la piedra, ni sobre la que apareció unos días después, un trozo de obsidiana negra y brillante, con un borde tan afilado que podría cortar papel. Este era nuestro secreto. Mi pacto con los monjes era logístico, práctico, una cuestión de supervivencia. Pero mi pacto con el Yude se estaba transformando en algo diferente, algo personal. Era una comunión silenciosa, construida sobre la repetición y una soledad compartida. Yo era su único vínculo con el mundo de arriba, su único proveedor, su carcelero reacio, y él, sin que yo me diera cuenta, se estaba convirtiendo en un punto de referencia para mi propia vida sin rumbo. Me había dado una misión que iba más allá de mi penitencia personal, un propósito que no estaba manchado por la culpa. Por primera vez en años, sentía que mi presencia en un lugar tenía un significado real. El momento que lo cambió todo ocurrió unas semanas después. Estaba junto a la entrada de la cripta, organizando mi mochila para una salida de reconocimiento, revisando mapas y equipos. Mi cartera, vieja y gastada, se me resbaló del bolsillo del abrigo y cayó al suelo con un ruido sordo. Se abrió y una pequeña fotografía se deslizó fuera, planeando hasta aterrizar exactamente sobre la línea de tiza. El aliento se me quedó atascado en la garganta. Era ella, era Sara, sonriendo en la cima de una montaña, con el pelo alborotado por el viento, viva. Mi fantasma personal, mi herida siempre abierta, yacía ahora en la frontera entre mi mundo y el suyo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, ahogado por una ola de dolor tan intensa que me dejó sin aire. Y antes de que pudiera reaccionar, esa mano gigantesca y llena de cicatrices emergió de nuevo de la oscuridad. Mi primer pensamiento fue de pánico puro. Creí que la cogería, que la destruiría, que reclamaría ese pedazo de mi alma como una especie de trofeo o de castigo a mi corazón. Se detuvo, pero las garras oscuras no tocaron la imagen. En lugar de eso, la punta de un solo dedo, un dedo que podría partir una roca, se posó con una delicadeza inimaginable en el borde del papel fotográfico, y con un movimiento lento y medido, la empujó suavemente a través de la línea de tiza, devolviéndomela a mi lado de la frontera. Fue un gesto de restitución, un gesto que no podía ser otra cosa que comprensión. Había una inteligencia allí, una conciencia emocional, que era a la vez aterradora y profundamente conmovedora. Vio que era importante para mí y me lo devolvió. Respetó mi dolor, mi recuerdo, mi pérdida. Recogí la fotografía con manos temblorosas, mi mente dando vueltas. Me la guardé en el pecho, como si el calor de mi cuerpo pudiera protegerla. Miré hacia la oscuridad, buscando sus ojos, pero solo vi sombras. No hubo ningún sonido, ningún movimiento más. Se había retirado a su silencio. Él había visto mi herida más profunda, la fuente de mi exilio autoimpuesto, y no la había tocado. La había respetado. En ese instante, mi misión dejó de ser un favor a los monjes. Se convirtió en una deuda personal, un juramento silencioso a la criatura de la cripta. Nunca le conté a Lobsang lo de la fotografía, fue el primer gran secreto que les oculté. La primera parte de esta carga que se volvió exclusivamente mía. El Yute ya no era solo un ser que debía proteger. Era Unconfident, y su historia ahora estaba irrevocablemente entrelazada con la mía. Nuestro ritual quedó cimentado sobre esa nueva comprensión. La rutina continuó, pero ahora estaba cargada de un significado diferente. Yo le llevaba comida y las noticias mudas del mundo exterior. Él me daba su silencio, piedras extrañas y, sin que él lo supiera, me devolvía pedazos de mi propia humanidad perdida. Ya no era un críptido de leyenda, ni una anomalía científica que estudiar. Se había convertido en mi responsabilidad, una carga sagrada y silenciosa que había elegido llevar. Y mientras empezaba a planificar seriamente su traslado, modificando en secreto mi trineo de investigación para un pasajero invisible, comprendí una verdad fundamental. No solo estaba intentando salvarlo del mundo exterior. De alguna manera, al darme un propósito más allá de mi propio sufrimiento, él también me estaba salvando a mí en el misterio. Se había convertido en mi vocación, y la soledad, en compañía. El vínculo entre nosotros creció en los pequeños momentos,
en los detalles que ningún informe científico podría jamás capturar. Comencé a pasar más tiempo preparando la huida que analizando el hielo. Mi trineo de carga, normalmente usado para transportar equipos de perforación y muestras, se convirtió en mi proyecto secreto. Por la noche, a la luz de una lámpara, lo modificaba, reforzaba el chasis, construía un compartimento oculto bajo una lona y un falso fondo de herramienta. Tenía que ser lo suficientemente grande para un pasajero de tamaño imposible, pero lo bastante discreto como para no levantar sospechas. Mientras trabajaba, a menudo sentía su presencia observándome desde la entrada de la cripta, que dejábamos entreabierta. Su silencio ya no era vacío, sino expectante. Ambos sabíamos que el tiempo se estaba acabando. La quietud del monasterio ya no era paz, era la calma tensa, antes de una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. Y nosotros éramos el secreto en su ojo. Una tarde, extendí mis mapas topográficos en el suelo de piedra de mi habitación, justo fuera del umbral de la cripta. La luz del atardecer dibujaba largas sombras a través de los contornos de las montañas. Estaba trazando nuestra ruta de escape, una compleja travesía a través de pasos de alta montaña. Mi plan era cruzar la cascada de hielo del Combo al amparo de la noche. Una ruta peligrosa pero, según mis cálculos, la más rápida. Él se había acercado, su inmensa sombra cayendo sobre mí y sobre el mapa. Por un momento, el aire se cargó de electricidad. Entonces, su mano emergió lentamente. Contuve la respiración. Con una garra oscura y gruesa, trazó una línea sobre el papel, un desvío que evitaba por completo la cascada de hielo. Creó una nueva ruta, una que seguía una serie de crestas que en mis mapas aparecían como infranqueables. El sonido de su garra arañando suavemente el papel fue el sonido de una sabiduría milenaria corrigiendo la arrogancia de mi ciencia moderna. Él conocía la montaña, no como yo la conocía, a través de satélites y altímetros, sino de una forma íntima, ancestral. La conocía como una criatura. Conoce su propio cuerpo, sus cicatrices, sus pasajes secretos, sus peligros ocultos. La montaña no es el mapa, recordé que había pensado antes, y allí estaba la prueba viviente. Su gesto no fue una sugerencia, fue una instrucción. Cambió mi plan por completo. A partir de ese momento, dejé de ser el único arquitecto de nuestra fuga. Nos convertimos en socios. Él no era una carga que yo transportaba, era mi guía, mi navegante a través de un terreno que para mí era un desafío técnico, pero para él era simplemente su hogar. Este cambio sutil en nuestra dinámica fue fundamental. Me di cuenta de que mi supervivencia y la suya dependían tanto de su conocimiento como de mi logística. El pacto se había profundizado. Yo le proporcionaba los medios. Él me proporcionaba el camino. Su comportamiento seguía siendo un pozo de misterios que me arrastraban más y más adentro. Había ganchos que se clavaban en mi curiosidad y no me soltaban. Por ejemplo, su extraña aversión a mirar hacia el norte, siempre que yo mencionaba el glaciar Rongbach, o si mi mirada se dirigía en esa dirección, él se volvía. Un movimiento sutil, pero deliberado, como si hubiera un dolor o un recuerdo insoportable en ese punto del horizonte. Era una negativa silenciosa a reconocer esa parte del mundo. Luego estaban los patrones, en los momentos de calma. Cuando el zumbido de su ser parecía más bajo, lo oía rascar la tierra o el polvo de piedra del suelo de la cripta. El sonido era rítmico, metódico. Cuando me asomaba, veía extraños patrones geométricos, líneas y círculos que no parecían aleatorios. Parecían un lenguaje, un mapa o un diagrama, cuyo significado se me escapaba por completo. A veces, se quedaba completamente inmóvil, con la cabeza ladeada, los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo a una frecuencia inaudible para el oído humano. Un sonido que viajaba a través de kilómetros de roca y hielo. En esos momentos, una quietud absoluta caía sobre él. Una concentración tan intensa que parecía ausentarse de su propio cuerpo. Yo me quedaba quieto también, intentando escuchar lo que él oía, pero solo percibía el silbido del viento y el latido de mi propio corazón. Estos comportamientos no eran los de un animal, eran los de una inteligencia solitaria, intentando procesar información, recordar, o quizá comunicarse con algo o alguien que ya no estaba. Cada uno de estos misterios era un hilo más en la cuerda
que me ataba a él, una promesa de que la verdad era mucho más grande y extraña de lo que me había atrevido a imaginar. La carga que llevaba era más que un ser vivo. Era un archivo de secretos insondable, el mundo real, con su ruido y su indiferencia. No tardó en presionar nuestras frágiles paredes. La amenaza no llegó en forma de soldados o agentes del gobierno, sino con el zumbido irritante de un helicóptero privado. Un grupo de turistas adinerados occidentales como yo, buscando emociones fuertes y fotos para sus redes sociales, aterrizaron a una distancia imprudente del monasterio, ignorando las señales que pedían respeto por el lugar sagrado. Eran la encarnación de la modernidad invasiva. Un recordatorio de que ningún rincón del mundo estaba a salvo de la curiosidad superficial y del dinero. El sonido de sus risas y sus voces altas resonaba en el valle, una profanación del silencio que tanto habíamos llegado a valorar. Lobsang y los otros monjes se encerraron en la sala de oración. Sus cantos, un intento de ahogar la intrusión. Yo, sin embargo, sentí una punzada de pánico helado. Ellos eran una variable que no podía controlar. Y entonces, sacaron el dron. Un pequeño y ágil aparato de 4 hélices, que zumbaba como un insecto gigante y metálico. Lo lanzaron al aire y comenzó a sobrevolar el monasterio, sus cámaras grabando cada ángulo, cada textura de la piedra antigua. Para ellos, era un juguete, una forma de obtener una toma espectacular del techo del mundo. Para mí, era un ojo en el cielo, un espía no tripulado que amenazaba con descubrir lo que yacía debajo. El zumbido se hizo más fuerte, más agudo, mientras el dron se acercaba a los acantilados sobre los que se asentaba el monasterio. Lo vi explorar la pared rocosa, buscando ángulos interesantes. Y entonces se dirigió directamente hacia una de las grietas más altas, una que yo sabía que servía como conducto de ventilación para el sistema de criptas. Un hilo directo entre su mundo oculto y el nuestro. Mi corazón se detuvo. El zumbido del dron se volvió insoportablemente cercano, casi encima del respiradero. «Why?» Desde las profundidades de la tierra, resonó una respuesta. No fue un rugido de furia, sino algo mucho peor aún, un gruñido bajo y angustiado, un sonido de dolor y pánico que vibró a través de la piedra. Era el sonido de un animal atrapado, sintiendo como su jaula era violada. El sonido no fue lo suficientemente fuerte como para que los turistas lo entendieran, pero fue lo bastante anómalo, lo bastante extraño, como para que dejaran de reír y miraran hacia el dron con curiosidad. Sí, lo grababan. Si lo subían a internet, se acabaría todo. Sonido extraño en monasterio tibetano. Sería el principio del fin. El cielo tiene nuevos ojos, me había advertido Lobsang. En ese momento, entendí que los ojos no siempre pertenecían al gobierno. A veces, pertenecían a la simple e irresponsable curiosidad humana. El pánico me dio una claridad aterradora. No podía gritarles. No podía revelar nada. Tenía que actuar, y actuar de una manera que pareciera un accidente. A mí, Derika, en una ladera empinada que flanqueaba el monasterio, había una zona de rocas sueltas, un pequeño talud inestable. Era una zona que los monjes siempre evitaban. Mi mente de montañista y mi desesperación se fusionaron en un plan terrible y arriesgado. Tenía que provocar un pequeño desprendimiento. Nada peligroso, nada que pudiera herirlos, pero lo suficientemente ruidoso y alarmante como para que recogieran sus cosas y se largaran de inmediato. Era una apuesta enorme. Si calculaba mal, podría causar una tragedia. Si no hacía nada, el secreto del que dependían tantas vidas sería expuesto por un video viral. Mayer, la ladera, luego al dron, que aún zumbaba, y tomé una decisión. La seguridad del DSUD era más importante que mi coartada, más importante que las reglas. Trepar por la ladera fue un acto de pura adrenalina. El sonido de mis botas sobre la grava suelta, el ardor en mis pulmones por el aire fino y el esfuerzo no me permití pensar. Solo me moví, buscando el punto de apoyo correcto, la roca clave que, al ser desplazada, desencadenaría una pequeña cascada. La encontré en una laja de pizarra, encajada precariamente. Usando todo mi peso, la empujé. Hubo un crujido seco y agudo, seguido de un silencio de una fracción de segundo. Y luego, el estruendo. Un torrente de rocas y tierra se precipitó ladera abajo, levantando una nube de polvo. El ruido fue mucho más fuerte de lo que esperaba, un rugido gutural de la propia montaña que hizo eco en todo el valle.
No estaba dirigido a los turistas, pero su efecto fue inmediato y definitivo. El mensaje era claro e inequívoco. No sois bienvenidos aquí. La montaña misma os está expulsando. El resultado fue exactamente el que esperaba. Gritos de pánico. El dron, siendo llamado de vuelta a toda prisa. Un revuelo de actividad, mientras recogían su equipo con una urgencia que rayaba en el pánico. 5 minutos después, el helicóptero se elevaba en el aire y se alejaba, su sonido disminuyendo, hasta que el silencio, nuestro precioso silencio, regresó al valle. Me quedé en la ladera, temblando, no por el frío, sino por el torrente de adrenalina y el peso de lo que acababa de hacer. Había manipulado la montaña, mi objeto de estudio, mi santuario de duelo, usándola como un arma para proteger un secreto. Miré hacia el monasterio. La paz había vuelto, pero yo sabía que era una paz comprada a un precio muy alto, un precio que no tardaría en tener que pagar. Había dejado una cicatriz, había hecho ruido, y en este nuevo mundo de vigilancia, el ruido siempre atrae la atención. La llamada llegó 3 días después, a través del teléfono satelital que usaba para mis informes. Era mi enlace con la Oficina de Asuntos Exteriores, el Sener Chun, un burócrata de voz monótona y sin emociones. No hubo preguntas. Hubo una declaración. Doctor Cuevas, hemos recibido un informe sobre un incidente de seguridad cerca de su área de investigación. Un desprendimiento de rocas accidental que puso en peligro a visitantes civiles. Su comportamiento ha sido catalogado como imprudente e inestable. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Su permiso de desplazamiento autónomo ha sido revocado temporalmente. A partir de ahora, todos sus movimientos fuera del perímetro del monasterio deben ser notificados y aprobados con 48 horas de antelación. La trampa se había cerrado. Mi coartada, mi libertad de movimiento, la clave de todo, el plan de escape, acababa de ser destruida por mi propio acto de protección. Esa noche, descendí a la cripta. El aire estaba quieto y frío. El Disut estaba en su rincón habitual. Una masa de quietud en la oscuridad. Dejé su comida en el umbral, pero esta vez no me retiré. Me senté en el suelo de piedra, del lado de mi línea, y me quedé allí en silencio. Le había salvado de la exposición, pero al hacerlo, nos había atrapado a ambos con más fuerza. El mundo exterior ya no era una amenaza lejana, era una presencia activa y vigilante. Chun no creía que el desprendimiento fuera un accidente. Estaban observando, estaban buscando una excusa. El casi desastre me había costado mi invisibilidad. Ahora era una persona de interés, un occidental, inestable en una zona sensible. El riesgo se había multiplicado por 10. Miré hacia la oscuridad donde él respiraba, y sentí el peso de mi fracaso. Nuestro tiempo era mucho más corto de lo que pensaba. El precio real no fue solo la restricción de movimiento, fue la pérdida de la confianza. Mi tapadera como científico inofensivo estaba rota. Cada solicitud que hiciera, cada pieza de equipo que moviera, sería analizada bajo un microscopio de sospecha. La paranoia se instaló en mi mente como un parásito. El zumbido que oía a lo lejos era el viento o un dron de vigilancia militar. El monje que me observaba desde el patio lo hacía con preocupación o porque había sido interrogado. El monasterio había dejado de ser un refugio para convertirse en el centro de una red invisible que se cerraba sobre nosotros. Y en medio de todo, el Yute continuaba con sus rituales silenciosos, arañando sus mapas estelares en el polvo, ajeno a la burocracia que nos estaba asfixiando, o quizás no, quizás él sabía, de esa forma ancestral y silenciosa, que nuestro pequeño mundo secreto estaba a punto de colapsar de forma violenta. El punto de inflexión, el momento en que todo dejó de ser una cuestión de logística y se convirtió en una cuestión de alma. Llegó con las primeras nieves de la temporada. Llegaron antes de lo previsto, una emboscada del cielo. Yo había violado mis restricciones, solo por una hora, para revisar una estación meteorológica remota en una cresta cercana. Era una excusa, la verdad. Necesitaba sentir el viento en mi cara, necesitaba la ilusión de libertad. Pero la montaña, la misma que había aprendido a respetar y temer, decidió darme una lección. La tormenta blanca descendió con una velocidad impactante, una cortina de furia helada que borró el mundo en segundos. El cielo y la tierra se fusionaron en un caos blanco y aullante. Mi mundo se redujo al metro de nieve arremolinada frente a mis pies,
La montaña me había tragado. Mi radio, mi único vínculo con el monasterio, estaba muerta. Solo emitía estática, un siseo que era la voz burlona del fracaso. Estaba completamente desorientado. Cada dirección era un muro blanco, idéntico. El frío, ese viejo conocido, ya no era un simple inconveniente. Se convirtió en un depredador. Se metía por las costuras de mi ropa, me robaba el calor con una eficiencia brutal. Sentía como mis dedos y mis pies se convertían en trozos de madera insensibles. Mis pensamientos se volvieron lentos, pesados, cubiertos por la misma nieve que me rodeaba. La hipotermia es una seducción silenciosa. Te convence de que descansar es una buena idea. Te promete un sueño cálido del que nunca despertarás. Y yo, el experto en glaciares, el hombre de las alturas, estaba cayendo en su trampa como un principiante. En la confusión helada, solo podía pensar en una cosa, en una persona, en Saran sola, en la inmensidad blanca de la Concagua. Así debió sentirse ella. Este mismo frío, esta misma soledad, esta misma traición de la montaña que tanto amaba. La ironía era tan cruel, tan poética, que casi me hizo reír. Iba a morir de la misma forma que ella. Mi penitencia se estaba completando. El círculo se estaba cerrando. Mi castigo era revivir su final, convertirme en mi propio fantasma. Ya no luché, no tenía sentido. Me dejé caer contra lo que supuse que era una pared de roca del monasterio, resignado. Cerré los ojos y esperé el final. Un final que sentía que merecía desde hacía 3 años. Me rendí al fantasma de mi hija. Entonces, un sonido rompió el aullido del viento, un crujido, un sonido orgánico, de madera vieja, protestando contra el hielo. Abrí los ojos. Mi mente tardó en procesarlo. A unos metros de mí, en la pared de roca contra la que me apoyaba, había una puerta. Una pequeña puerta lateral de madera oscura, una que siempre había visto cerrada y sellada. Una que los monjes decían que no se usaba desde hacía un siglo. Y ahora estaba entreabierta. Solo una rendija. Una invitación oscura y silenciosa en medio del infierno blanco. Una silueta masiva bloqueaba esa abertura. Una forma que mi mente congelada apenas podía reconocer. Era el An, el de Sud. Estaba allí, rompiendo la regla más sagrada de todas An, la de no ser visto jamás. No salió, no, cruzó el umbral. Se mantuvo en la frontera entre su mundo y el mío, una figura de sombras contra la ventisca. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, empujó algo hacia mí con su pie. El objeto se deslizó sobre la nieve y se detuvo a mi alcance. Era una túnica, una pesada túnica de lana de yak, de color azafrán, como las que usaban los monjes más ancianos. Estaba vieja, olía a incienso, a polvo y a generaciones de oraciones silenciosas. No era solo una prenda, era un santuario portátil, un trozo de la historia y el calor del monasterio. Era una ofrenda, un acto de preservación, un gesto de un ser que, según la ciencia, no debería existir, y mucho menos comprender el concepto de misericordia. Me arrastré hacia la túnica, como un peregrino hacia una reliquia. Mis dedos entumecidos apenas podían agarrarla. La tela era áspera, pesada. Me envolví en ella, un capullo de lana y esperanza en medio de la muerte blanca. El calor era inmediato, un milagro. Un calor que no solo era físico, sino que parecía emanar del propio gesto, de la intención detrás de "Él salvó mi vida". Ozzy the Simple, un ser legendario, un prisionero de las sombras, acababa de cometer el acto más profundamente humano que yo había presenciado en años. Miré hacia la puerta, pero él seguía allí, inmóvil. Su rescate no había terminado. Había algo más que quería que yo viera, que yo entendiera. Acurrucado en esa túnica que me salvó la vida, lo vi mirar más allá de mí, hacia la nieve arremolinada, hacia el vacío blanco. Su postura no era la de un guardián vigilante, sino la de alguien que contempla un paisaje familiar y doloroso. Y en la forma en que su cabeza estaba ligeramente inclinada, en la quietud de su inmensa espalda, comprendí con una claridad que me atravesó el alma. Comprendí su propia pena. Él no solo veía una tormenta, veía un espacio vacío, la misma ausencia que yo veía cuando miraba una montaña. Él también lamenta algo, o a alguien, en ese instante, en medio del caos. Nuestros duelos se encontraron y se reconocieron en silencio.
Ya no éramos un cuidador y su carga. Éramos dos supervivientes, compartiendo el mismo exilio en los picos más altos del mundo. Más tarde esa noche, de vuelta, en la relativa seguridad de la cripta, el mundo había cambiado. La tormenta amainó y yo estaba vivo. Pero la conmoción no era por haber sobrevivido, sino por la revelación. Ya no lo veía como una criatura, sino como una persona atrapada en un cuerpo de leyenda. Y empecé a fijarme en los detalles con otros ojos. Fue entonces cuando lo noté, algo que había pasado por alto en la penumbra. Su mano izquierda estaba destrozada. Le faltaban 2 dedos, y los otros estaban torcidos en ángulos extraños, como si hubieran sido aplastados por una fuerza increíble y hubieran sanado mal. Una herida antigua, terrible, una cicatriz que no provenía de una pelea con un animal, sino de algo violento y mecánico. Why de repente, los patrones que arañaba en el polvo cobraron sentido. Esa noche, mientras le llevaba su comida, lo observé desde la distancia. Estaba trazando sus líneas y círculos de nuevo. Puro esta vez. Mi mente no buscaba una explicación zoológica, buscaba un lenguaje. Why, Lowing, eran cartas estelares, constelaciones, reconocí a Orión, a Casiopea, pero dibujadas desde una perspectiva ligeramente diferente. Why sí. En cada diagrama, había un detalle que se repetía. Una estrella en particular, siempre en el mismo sector del cielo que él dibujaba, estaba rodeada por un círculo, y luego, tachada, con una cruz violenta. No era un mapa de dónde ir, era un mapa de lo que se había perdido. La verdad se estaba ensamblando en mi mente como las piedras lisas que me había estado dando. La mano, destrozada. Los mapas de estrellas, con un astro perdido. Su aversión a mirar hacia el norte. Su duelo silencioso. Ya no era solo un mensajero, un contrabandista de lo sagrado. Me había convertido en el testigo de un duelo silencioso y cósmico. Mi papel en esta historia era mucho más grande y trágico de lo que Lobsang me había hecho creer. No estaba protegiendo un secreto de la Tierra, estaba protegiendo el último eco de un secreto que había caído del cielo. Ya no se trataba de ciencia contra leyenda, se trataba de memoria contra olvido. Y yo, sin saberlo, había sido elegido como el último bibliotecario de una historia que no pertenecía a este mundo. Mi misión ya no era una carga, se había transformado en un deber sagrado. La vida que él me había salvado en la nieve, ahora le pertenecía por derecho. Cada riesgo, cada mentira, cada ley que tuviera que romper, ya no eran obstáculos, sino pasos necesarios en un peregrinaje. Salvarlo ya no era suficiente. Tenía que entender, tenía que saber qué significaba esa estrella tachada. Tenía que darle un final a su historia, aunque eso significara destruir la mía. Si esta historia te está atrapando, si sientes el peso de este secreto, tanto como yo, por favor, apóyanos. Dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Cream. Necesitas quedarte hasta el final para entender por qué una estrella tachada en el polvo de un monasterio puede cambiar el destino del mundo. Nuestro tiempo, ese frágil paréntesis de paz robada, se acabó. No terminó con un susurro, sino con el estruendo de motores diésel desgarrando el silencio sagrado del valle. Un convoy de camiones militares verdes, no los jeeps de exploración que uno esperaría, serpenteaba por el camino de acceso como una cicatriz mecánica en la nieve inmaculada. Su presencia era una violación, una brutal declaración de poder. Vi a Lobsang en el patio, su figura encorvada contra el viento, observando la llegada de los vehículos. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda y antigua resignación. La misma que había visto en los ojos del DCUT, era la mirada de quien sabe que su santuario está a punto de ser profanado. El sonido de los frenos de aire de los camiones fue como un martillazo en el cristal de nuestro mundo secreto. Se había hecho añicos. El cielo ya no tenía solo nuevos ojos, ahora tenía garras de acero, y la bota implacable de la autoridad pisando nuestro umbral. La partida de ajedrez había terminado. Habían tumbado el tablero. El hombre que descendió del vehículo principal no era un soldado tosco, sino algo mucho más peligroso, un oficial de inteligencia con el aplomo de un cirujano. Se presentó como el coronel Wei, era pragmático, de mirada fría, y una cortesía que era más amenazante que cualquier grito. Su tapadera era un estudio geológico de urgencia, una respuesta, según dijo.
a la inestabilidad sísmica detectada en la región. Mencionó de pasada un incidente aislado de un desprendimiento de rocas que había puesto en riesgo a civiles. Me miró fijamente al decir esto, sin acusación, pero con una claridad que me heló los huesos. Mi intento desesperado por proteger el secreto había sido la baliza que los había guiado hasta nuestra puerta. Estaban aquí por las firmas de energía anómalas que mi estúpido y heroico acto había provocado. La ironía era tan cruel, tan perfecta. Q Centinoseas. No estaban buscando a un Yeti, estaban investigando el eco de mi propio pánico. Y ese eco los llevaría directamente a él en el despliegue de su equipo. Confirmó mis peores temores. No descargaron picos, ni palas, ni magnetómetros para estudiar rocas. Descargaron cajas de metal reforzado que contenían antenas parabólicas, consolas con pantallas parpadeantes y lo que parecían ser sensores sísmicos de alta sensibilidad. Montaron un campamento base con una eficiencia silenciosa y aterradora, sus movimientos coordinados como los de un depredador que asegura su coto de caza. El aire, antes puro, se llenó con el zumbido bajo de los generadores y el crepitar constante de las radios. Habían establecido un perímetro no con balas, sino con tecnología invisible. El monasterio Gomori había dejado de ser un lugar sagrado de aislamiento para convertirse oficialmente en el sitio de estudio cero. Ya no era un glaciólogo en un retiro monástico, era un espécimen atrapado en una placa de Petri. Y los científicos que me observaban no estaban interesados en el hielo, sino en la anomalía que yo, sin saberlo, estaba protegiendo. El coronel Wei se centró en mí de inmediato. Yo era la variable que no encajaba, el occidental, en un juego puramente nacional. Me convocó a una charla informal en su tienda de campaña. Un espacio austero y funcional que olía a lona y a electrónica. Con una taza de té caliente entre las manos, examinó mi permiso de investigación. Cada página, cada sello. Sus preguntas eran como bisturíes, buscando debilidades en mi coartada, en mi historia. Cuestionó la naturaleza errática de mis movimientos, mi comportamiento inestable. Finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me informó que, para garantizar mi seguridad, mis movimientos quedaban restringidos al edificio principal del monasterio. Estaba en arresto domiciliario de facto. La paranoia se convirtió en mi sombra. Cada crujido de las botas de un soldado en la nieve, cada susurro entre los monjes, cada mirada de soslayo, se sentía como una red que se cerraba Hilo por Hilo alrededor de mi cuello. La amenaza más inmediata fue para nuestro pacto, para el ritual. Mi rutina de llevarle comida al Jisude se había vuelto una misión suicida. La primera mañana, bajo la ocupación, esperé a la hora más oscura antes del amanecer. Con el cuenco de cebada en mis manos, me deslicé por los pasillos como un ladrón en mi propia casa. Cada sombra parecía un soldado. Al acercarme a las escaleras de la cripta, oí el inconfundible sonido, el rouse de una bota militar contra la piedra, seguido por el crepitar de una radio. Un centinela estaba patrullando el corredor que llevaba a mi secreto. Me congelé, el corazón martilleándome contra las costillas, un tambor de pánico puro. Tooth Q retroceder. Deslizarme de vuelta a mi habitación. Derrotado, esa mañana, el DCUT no comió. Desde las profundidades, pude sentir, más que oír, un retumbar bajo y confuso. Era una pregunta, una que yo no podía responder. El hambre era el primer eslabón roto de nuestra cadena de confianza. Los drones volvieron a surcar el cielo, pero ya no eran los juguetes de turistas. Eran aparatos militares, grises, silenciosos y letales en su propósito. Su zumbido agudo era una tortura constante, un recordatorio perpetuo de nuestra exposición. No volaban al azar, se movían en patrones de búsqueda sistemáticos, como depredadores aéreos trazando una cuadrícula sobre su presa. A través de mis binoculares, vi el brillo inconfundible de las lentes de las cámaras térmicas. No buscaban formas, buscaban calor. Y yo sabía que, en la frialdad milenaria de la cripta, la firma de calor de un ser vivo tan masivo como el Yude sería como un faro en la noche más oscura. Dejamos de contar los días en amaneceres y atardeceres. Empezamos a contarlos en pasadas de drone, cada una tirada de dados contra el descubrimiento. El tiempo ya no corría, se precipitaba hacia un final inevitable. Una noche, Lobsang vino a mi habitación. Sue Ross. Normalmente,
un mapa de serenidad. Era una máscara de desesperación. Me dijo que los soldados de Wei habían estado colocando algo en la roca desnuda alrededor de los cimientos del monasterio en sensores sísmicos. No estaban estudiando la inestabilidad de la montaña, estaban escuchando. Están haciendo un mapa de los vacíos, susurró, su voz apenas un hilo. Están escuchando el corazón de la montaña y encontrarán sus cámaras secretas. Encontrarán las criptas. No me pidió que hiciera algo, no me dio ninguna instrucción, simplemente me miró, y en sus ojos vi el peso de 50 años de silencio, la fe de generaciones de monjes depositada en mí, el extranjero roto que habían acogido. La responsabilidad era absoluta, ya no se trataba de una promesa, era una deuda de sangre, una deuda con él y con la criatura a la que me había salvado. La presión del coronel Wei se volvió psicológica. Era demasiado inteligente para una búsqueda a ciegas. Sabía, o sospechaba, que yo era la llave. No necesitaba encontrar la cerradura si podía obligarme a abrir la puerta. Durante otro de nuestros tests, extendió un mapa topográfico generado por sus equipos. Fascinante, Dr. Cuevas, dijo, señalando un área del mapa. Nuestros sensores indican una gran cavidad anómala, justo debajo del ala oeste del monasterio, casi del tamaño de su sala principal. ¿Alguna teoría geológica? Me observaba. Sus ojos, como dos fragmentos de obsidiana, buscando cualquier microexpresión, cualquier vacilación en mi respiración. Tuve que invocar toda mi formación científica para fingir una curiosidad creíble, para ofrecer teorías sobre acuíferos antiguos o formaciones kársticas, mientras por dentro mi mundo se desmoronaba. Cada conversación era un interrogatorio, cada palabra una posible traición. Mi tiempo se había agotado. Mi coartada estaba rota, mi movimiento restringido, y el enemigo estaba literalmente escuchando a través de las paredes. La salvación llegó de la misma fuente que casi me mata a la montaña. El pronóstico del tiempo en un fragmento de radio que logré captar anunciaba una tormenta de nieve de proporciones épicas, un evento blanco que paralizaría la región durante al menos 48 horas. Era un riesgo monstruoso, pero también era la única capa de invisibilidad que nos quedaba. La tormenta sería nuestro camuflaje, nuestro caos. Era ahora o nunca. El plan de escape, que había parecido tan cuidadoso y metódico, ahora era una carrera desesperada contra la tecnología y la sospecha. La montaña no es el mapa, me repetí como un mantra. El mapa de Wei estaba equivocado en su propósito, pero sus herramientas lo estaban acercando a la verdad por pura fuerza bruta. Tenía que mover al Jude, no en una semana, sino esta noche. Bajo el pretexto de asegurar mi equipo contra la tormenta inminente, preparé nuestro escape en un frenesí silencioso y desesperado. Modifiqué el trineo a la vista de todos, pero de una manera que parecía lógica. El compartimento secreto era ahora mi única esperanza. El viento comenzaba a aullar fuera, un lamento creciente que era la banda sonora de nuestra apuesta final. Con una última porción de comida, descendí a la cripta por última vez. No esperé el resoplido de permiso. No había tiempo para rituales. Por primera vez, crucé la línea de tiza, invadiendo su espacio sagrado. Él se irguió en la oscuridad, una silueta tensa. Mi aro del Wai, la susur, mi voz temblorosa por el frío y el miedo. Esta noche, la tormenta es nuestra única oportunidad. Nos vamos esta noche. No sé si entendió mis palabras, pero sentí una vibración profunda en su pecho, un retumbar de poder contenido. Mi pacto con los monjes, mi juramento silencioso a él. Todo se reduciría a esta única noche. Mi elección nos salvaría o nos destruiría a todos. Bajo la furia ciega de la tormenta, nos movimos. Éramos dos fantasmas en un mundo de furia blanca. El yute yacía en el compartimento oculto del trineo, su inmenso peso un ancla que me conectaba a la realidad mientras la ventisca intentaba arrancarme del suelo. El viento aullaba, un sonido que era a la vez nuestro camuflaje y nuestra sentencia de muerte. Seguía un instinto, una ruta grabada en mi memoria por la garra de un ser imposible. Estábamos en un paso de hielo a gran altitud, un puente helado entre dos picos anónimos, cuando la noche se hizo día. Unos reflectores brutales atravesaron la cortina de nieve, fijándonos en su luz como insectos en un alfiler. El sonido de un megáfono rasgó el aire,
la voz metálica y sin emociones del coronel Wei. Doctor Cuevas, deténgase. Está rodeado. No hay a dónde ir. La trampa se había cerrado. No en el monasterio, sino aquí arriba, en el techo del mundo, donde no había más testigos que la tormenta y las estrellas ocultas. El juego había terminado, y habíamos perdido. Las siluetas oscuras de los soldados emergieron de la ventisca, con sus armas apuntando, formando un semicírculo letal. El coronel Wei avanzó, su figura impasible ante el viento huracanado. «Apártese, doctor», gritó por encima de la tormenta. «No se interponga. Lo que sea que esté transportando es ahora propiedad del Estado. No cometa un error que le cueste la vida». El yute se movió bajo la lona. Un retumbar bajo y profundo vibró a través del trineo. Era un gruñido de poder contenido, la advertencia de un ser acorralado que había olvidado el significado de la paciencia. Pude sentir la violencia a punto de estallar, una furia que aniquilaría a estos hombres, pero que también lo expondría al mundo de la peor manera posible. Me interpuse entre ellos, un frágil escudo de carne y hueso, con los brazos extendidos. Mi mente corría, buscando una salida, una última mentira, un último truco que ya no existía. Estábamos al final de todos los caminos, y solo quedaba el abismo. Pero entonces, el yute hizo algo que destrozó todas mis expectativas. Con una calma que desafiaba la situación, se incorporó lentamente, rasgando la lona como si fuera de papel. Era aterrador, bajo la luz de los focos. Los soldados retrocedieron un paso, un movimiento involuntario de miedo primordial. Wei no flaqueó, pero el Desut no les prestó atención. Les dio la espalda. Ignoró las armas, ignoró la amenaza, y se giró completamente hacia mí y en medio del caos, con el mundo a punto de colapsar. Su único punto de atención era yo. Levantó su mano izquierda, la mano destrozada, la que le faltaba 2 dedos, y la sostuvo en el aire entre nosotros. La vieja herida, la que parecía haber sido causada por metal retorcido y no por la naturaleza, brillaba con una claridad espantosa. No era una amenaza, era un testamento. Me estaba mostrando la prueba final, la pieza clave del rompecabezas que yo había estado demasiado ciego para ver. Y entonces, su otra mano, la sana, se elevó. Apuntó, con un dedo grueso, hacia el cielo. Justo en ese instante, como si fuera una señal divina o una coincidencia cósmica. Las nubes se abrieron por un segundo, revelando un trozo de noche clara, un abismo negro salpicado de diamantes helados. Su dedo señaló un punto concreto en ese vacío, un punto donde no había nada. El mismo punto exacto que en sus dibujos en el polvo aparecía siempre rodeado por un círculo, y luego tachado con una cruz. Era el lugar de la estrella perdida. Después, con una lentitud que pareció detener el tiempo, bajó el dedo y se señaló a sí mismo, justo en el centro de su enorme pecho, sobre su corazón. La mano rota, la estrella ausente, el corazón solitario. 3 gestos, en 3 puntos, de un mapa trágico. Y en ese instante, la verdad me golpeó con la fuerza de una avalancha. Una revelación tan inmensa y demoledora, que me ahogó, barriendo para siempre mi comprensión del mundo la firma de energía. El aislamiento de 50 años. La fecha de 1968, el duelo el sufrimiento, no era un críptido. No era una bestia de la tierra. Era un refugiado. El único superviviente de un accidente de un naufragio. Su nave, su hogar, era esa estrella tachada en sus mapas. La mano destrozada no era de una pelea. Era del choque, de la caída. La firma de energía que Wei buscaba no era de un monstruo. Era el eco moribundo de una tecnología alienígena que finalmente se había apagado en 1968. No fue la fecha en que los monjes lo descubrieron. Fue la fecha en que murió su último compañero, el otro superviviente, dejándolo irrevocablemente solo en un mundo que no era el suyo. Los monjes no estaban escondiendo un monstruo. Durante más de medio siglo, habían estado dando refugio sagrado al último de su especie, un náufrago cósmico, cuyo único crimen era haber caído del cielo. La leyenda del Yeti no era una mentira ira en escudo, un acto de compasión de una escala inimaginable. En ese momento de claridad absoluta, mi propósito se solidificó. Ya no se trataba de proteger un secreto, sino un alma. Miré la fría determinación en el rostro de Wei,
y supe que lo convertiría en un espécimen, su tecnología en un arma, su historia en un archivo clasificado. No podía permitirlo en mi vida, mi carrera, mi reputación. Todo se volvió insignificante. Saqué mi baliza de localización de emergencia de mi bolsillo, mi último recurso de seguridad como montañista. El dispositivo que gritaba al mundo: un hombre está muriendo aquí. Con el pulgar tembloroso, rompí el sello de seguridad y presioné el botón. Un pitido agudo y penetrante cortó el aire. Una señal de socorro internacional que sabía que crearía un incidente diplomático instantáneo. Wei no podría simplemente hacerme desaparecer. Ahora el mundo estaba escuchando. Era mi jaque mate. Un sacrificio de mi propia libertad para comprarle unos preciosos segundos. Al mismo tiempo que la baliza gritaba mi ubicación, mi otra mano se movió con una velocidad desesperada. Agarré mi teléfono satelital, mi única conexión con mi antigua vida, y la unidad de datos, donde guardaba meses de investigación fraudulenta y notas sobre el Yute. No lo pensé, los estrellé con toda mi fuerza contra una roca afilada que sobresalía del hielo. El sonido de la tecnología haciéndose añicos, del plástico crujiendo y de los cristales rotos fue extrañamente satisfactorio. Estaba destruyendo la única prueba tangible, borrando la historia. Mi acto final de vandalismo científico. Los soldados de Wei se quedaron helados, confundidos por las señales contradictorias. Un hombre pidiendo un rescate de emergencia mientras destruía su propio equipo de supervivencia era el acto de un loco. Y en su vacilación, en esa brecha de caos que había creado, le di al Desiut la única oportunidad que necesitaba. El lo entendió. En medio del torbellino de nieve y gritos, nuestros ojos se encontraron. Me dedicó un último y lento parpadeo, ese gesto que se había convertido en nuestro lenguaje secreto de confianza y entendimiento. No fue una despedida triste, fue un reconocimiento, un gracias. Y entonces, con una agilidad que desafiaba todas las leyes de la física para un ser de su tamaño, se giró y se lanzó hacia la noche. No corrió, trepó. Se movió por una pared de hielo casi vertical, con la velocidad y la seguridad de una criatura nacida en ella. Sus garras, encontrando agarres imposibles. Se fundió con la ventisca, su silueta masiva, desapareciendo en el blanco infinito. Un fantasma, regresando al vacío que era su único refugio. Me dejé caer de rodillas. El trabajo hecho. Sentí las manos de los soldados sobre mí. El frío del metal de las esposas en mis muñecas, pero ya no importaba. Estaba libre. Él estaba libre. Mi confesión final la hago desde un lugar sin nombre, una habitación gris, donde el único paisaje es la duda en los ojos de mis interrogadores. Mi historia oficial es simple en un glaciólogo occidental inestable, que sufrió un brote psicótico debido a la altitud y el aislamiento. Soy un problema diplomático, una vergüenza que será silenciada y repatriada. Pero mientras estaba solo, la primera noche de mi cautiverio, mis dedos encontraron algo en mi bolsillo. Las pequeñas piedras lisas que él me había dado. Ociosamente, las moví entre mis dedos, y entonces lo sentí. Un contorno, un borde encajaban, no eran rocas al azar, eran piezas de un rompecabezas. Cuando las uní, formaron un disco perfecto y sin fisuras. Y mientras lo sostenía, un leve y bajo zumbido comenzó a vibrar en mi palma, y una débil luz azul pulsó desde su interior. No eran regalos, era una pieza rota de su hogar, la baliza de un náufrago. El twist de mi historia. Y esta es la verdad que grabo ahora, susurrando. Hey, un dispositivo, la verdad que debe sobrevivir, aunque yo no lo haga. Estamos tan ocupados buscando monstruos debajo de la cama, tan obsesionados con catalogar y temer lo que no entendemos, que hemos olvidado cómo mirar al cielo y ver a un alma perdida pidiendo ayuda. Los monjes lo sabían. Ellos eligieron la compasión sobre el miedo, el santuario sobre la jaula. Yo huí a las montañas para castigarme por la vida que no pude salvar, la Dumihaya. Pero allí, en el lugar más alto y solitario del mundo, otra vida me salvó a mí, dándome un propósito más allá de mi dolor. Ahora cargo con su secreto, un peso más grande que cualquier montaña, una penitencia que se ha convertido en mi redención. Algunos secretos te entierran, pero otros, los más importantes, te mantienen con vida. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar
mi verdad. Si esta historia te ha impactado, si sientes el peso de este secreto, como yo, por favor, ayúdame a que no se pierda. Dale a me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguna confesión y comparte esta historia con alguien que necesite cuestionar lo que creemos saber. Y ahora, en tu pantalla, aparecerá recomendado otro relato, otra verdad oculta que necesita ser escuchada. Haz clic y sigue escuchando. No dejes que estas voces se apaguen.